Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el rey lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Con frecuencia nos encontramos con esta situación que el Evangelio de hoy nos plantea, y nos podemos también seguir preguntando: ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿7? ¿70? 7 pues como que no son tantas. 70 como que son un poquito más. Y yo creo que todos podemos perdonar 70 veces. Seguramente ya hemos perdonado quizá cerca de las 70, o a lo mejor un poquito más de 70. Pero perdonar 70 veces 7, ya nada más decir 70 veces 7, es decir, 70 veces multiplicado a la séptima, creo que se nos complica la vida, no sabemos ni cuántas son. Entonces, Papá Dios está haciendo matemáticas, a ver si tenemos tantos años como para perdonar tantas veces, o qué está queriéndonos decir. Lo que nos quiere decir, como siempre, nos lo explica a través de una parábola. Pero nosotros muchas veces somos de esos que perdonamos. El esposo perdona a su esposa y la esposa perdona a su esposo. Y constantemente están haciendo ese ejercicio de perdón el uno al otro, porque no hay matrimonio que no se pelee. Todos tienen problemas y dificultades. Y se van perdonando. Me decía el otro día un matrimonio: con nosotros pocas veces peleamos, de vez en cuando peleamos, pero siempre terminamos arreglándonos. Nos dura muy poco el pleito, no nos hablamos un par de días, pero pues al tercero ya eso de estar en la misma casa y no hablarse el uno al otro, pues ya no, eso es muy feo, nos terminamos hablando. Pero a veces uno escucha esa frase: sí, yo lo perdono y lo he perdonado una y otra vez, pero ya me cansé. Ustedes imagínense si Dios tuviera en su corazón esa frase como una de las posibles y terminara diciendo algún día: ya me cansé, entonces sería verdaderamente problemático. Y yo creo que Dios tendría mucha razón para que esa frase la tuviera como una de las posibles, y probablemente no solo una de las posibles, sino una de las bastantes veces que había que ponerla en práctica: ya me cansé. Porque a veces nosotros somos tan ciegos que Dios a veces debería usar esa frase en la vida de sus relaciones con nosotros. Y sin embargo, el Evangelio de hoy nos habla de otra cosa. Por eso me permito decir, en primer lugar, que el Evangelio nos revela cómo hay 2 deudores. Fíjense, 2 deudores. Los 2 tienen en común que deben. Los 2 tienen en común que usan la misma frase mágica. Cuando se presenta el que viene a cobrar, para uno es Papá Dios que viene a cobrarle, y él dice: ten paciencia, ten compasión conmigo. La frase mágica. ¿Ustedes recuerdan que todas las curaciones que Jesucristo hizo
las hizo porque venían con esa frase: Hijo de David, ten compasión de mí. Aquel que vino a pedir por su siervo, el soldado, se arrodilló a sus pies y dijo: ten compasión de mi siervo. Aquella sirofenicia que vino a pedir por su hija y que se arrodilló, diciéndole: también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa del Señor. Ten compasión de mí. El otro, que no le debía a papá Dios, sino le debía al compañero, también usó la frase mágica: ten compasión de mí. Los dos tenían en común una deuda. Los dos tenían en común la misma manera de suplicar perdón. Pero los dos no tenían la misma deuda. Eran deudores, pero no debían lo mismo. El Evangelio de hoy nos dice que uno debía muchos millones. Otras traducciones nos dice que debía 10,000 talentos. 10,000 talentos era una fortuna. Y el otro solo debía, pues un poquito. Pero otra traducción dice, debía 100 denarios. Un denario era la paga por un día de trabajo. Si lo aplicamos hoy, a términos de hoy, pues puede ser que le debía $5,000. Puede ser que fueran $5,000. Y el otro debía millones. Hay mucha diferencia entre millones y unos cuantos miles. La deuda era diferente, aunque los dos eran deudores. Entonces, ¿cómo es que la palabra ten compasión funcionó en un caso y en el otro no funcionó? Sin embargo, hay una cosa que es diferente en los dos. El que debía más debería haber pagado con todas sus posesiones. Debería haber vendido su mujer, dice aquí el Evangelio. Y no solo eso, debería también pagar con sus hijos. Debería él ser vendido para poder pagar la deuda. Y todo eso le fue perdonado, solo porque dijo, ten compasión. El segundo, ¿con qué tenía que pagar? Pues con un rato de cárcel. Era con lo único que tenía que pagar y además lo mandó a la cárcel. El ingrato lo mandó a la cárcel. Hay una diferencia enorme entre una deuda y lo que por esa deuda se paga, y la otra deuda y por lo que esa deuda se paga. Y sin embargo, comportamientos totalmente contrarios. Por tanto, ¿qué es lo que hay de diferente? Si la deuda es muy grande, en uno y otro, ya eso es una diferencia. Sin embargo, también hay otra diferencia, que uno le debe a Dios y Dios lo perdona, y el otro le debe al hombre y el hombre no lo perdona. Entonces, con razón decimos a veces, es que ya me cansé. Porque los hombres, ¿por qué nos cansamos? ¿Y por qué Dios no se cansa? ¿Cuál es la diferencia? Si uno es el creador y los otros somos hijos de tal creador. ¿Por qué Dios no se cansa? Ya sé la respuesta que me van a dar. Pues porque es Dios. Y como yo soy hombre, por eso a veces cuando yo les digo a determinadas personas, oiga, perdónelo. ¿Para qué sigue con ese rencor y ese resentimiento? Perdónelo. Sí, ya me cansé. Pero imagínese si Dios se cansara, pues nosotros tenemos que ser como Dios. No, Dios es Dios, yo no puedo ser como Dios. Y sin embargo, todos nosotros, es lo que nos dice el Evangelio de hoy, podemos ser como Dios. ¿Qué es entonces lo que tenemos que usar? ¿Por qué una persona, les pregunto a ustedes y me pregunto a mí, llega a decir, ya me cansé? ¿Cuándo llega a decir, me cansé? ¿Las mamás se cansan de amar a sus hijos? ¿Llegan a decir, ya me tienes harto? Alguna vez lo dicen, pero se arrepienten enseguida. Porque cuando dicen esa palabra, ya me tiene harto este hijo, en ese instante que dices, ya me tiene harto ese hijo, inmediatamente como que te das cuenta que no deberías haber pensado eso. E inmediatamente te das cuenta, no debería haberlo dicho. Cuando llega la noche, tú vas y le dices a tu hijo en la cama, ¿me perdonas, hijo? Porque no puedes ir a dormir con esa idea y con esas palabras que pronunciaste. Y cuando tú dices que no puedes ir a la cama por esa idea que pensaste y esa palabra que pronunciaste, ¿qué es lo que está funcionando en ti? Lo que en Dios funciona muy bien. Entre tú y yo, entre tú y Dios, hay una cosa en común. Y cuando usamos esa cosa en común, nunca decimos, ya me cansé. Creo que ya saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Se llama corazón. Cuando el corazón funciona, entonces nunca llega a decir nadie, ya me cansé. Por eso, cuando nosotros usamos la palabra mágica, ten compasión de mí,
No estamos hablándole a Dios a la cabeza, no estamos tirando balazos a la cabeza, estamos tirando balazos al corazón. Y cuando golpeamos el corazón, matamos. Pégale un balazo a uno en la cabeza y probablemente le hagas un agujero, pero sigue vivo. Pégale un balazo en el corazón y lo matas. Quiere decir que el corazón es el que mantiene la vida más que la cabeza. Si queremos hacer lo que Dios hace, simplemente tenemos que usar el corazón. Por eso, cuando este hombre no es capaz de perdonar al que le debía simplemente 100 denarios, una suma pequeñita, entonces recibe la palabra de Dios, siervo malvado. Y el comentario, ¿por qué es malvado? ¿No deberías tú haber perdonado a este como yo te perdoné a ti? ¿No deberías seguir el ejemplo que yo te di al perdonarte, perdonando también a él? Y en este instante me viene a la mente aquella experiencia que tuve un día en Caracas hablando con una señora. La señora no era católica, pero casi lo era. Como que le faltaba nada más comprender y vivir el Padre Nuestro. Y ella me decía que era capaz de pronunciar el Padre Nuestro en la primera parte, pero cuando llegaba a la segunda parte se le atoraba el Padre Nuestro en la garganta. Y es que, Padre, cuando yo llego al Padre Nuestro y digo, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, no puedo pronunciar esas palabras. No puedo decirle a Dios, perdóname mis pecados como yo los perdono, porque tengo un odio y un rencor que no se me puede olvidar. Y siento que soy muy deshonesta decir con toda tranquilidad, perdóname como yo perdono, porque es algo muy fuerte. A veces yo digo que cuando rezamos el Padre Nuestro, estamos diciéndole a Papá Dios que nos mande al infierno, ¿verdad? Ya algunos se extrañan, pues estamos diciéndole a Papá Dios que nos mande al infierno, porque como nosotros no perdonamos, entonces le decimos a Papá Dios, perdóname como yo perdono, pero como yo no perdono, entonces es al revés. Como yo no perdono, tampoco tú me perdones. ¿Lo vamos entendiendo? Pues Jesucristo nos dice lo mismo al final de este evangelio. Y nos viene a decir, no te canses de perdonar. Nunca digas, ya me cansé. Sino simplemente aprende que como yo te perdono a ti, tú aprende a perdonar. Y como yo no me canso de perdonarte, y como yo uso mi corazón, y cada vez que tú me dices, ten compasión de mí, yo te perdono, también tú perdona a todos. Aunque a veces no te digan, ten compasión de mí. Pero muchísimas veces hay personas que no se atreven a decirte, ten compasión de mí, pero te llegan con una carita, que la carita solo te está diciendo, ten compasión de mí. ¿Cuántas veces tu hijo comete un error y todavía tú no lo sabes? Pero él ya está llegando ahí como con la carita, queriéndote decir, no me vayas a pegar, mami. O a veces tu hijo llega con calificaciones, bueno, ni llega, las esconde, porque no quiere que tú las sepas. ¿Por qué? Porque tú regañas, golpeas, ofendes, insultas, descargas iras, resentimientos. O a lo mejor tú, mamá, papá, pues no le dices nada a tu esposa, a tu esposo, pero los pobres hijos pagan las deudas y en ellos te descargas. Y el hijo te dice, ten compasión de mí, pero te lo dice de otra manera, mami, ¿qué he hecho? Papi, ¿qué he hecho? Sin embargo, esa frase no se la decimos a Papá Dios, porque Papá Dios nunca viene regañando. Entonces, ¿qué hacer? Pues como Papá Dios, portarnos con corazón y vivir con corazón. Por tanto, me agrada muchísimo este evangelio, no solo porque es palabra de Dios, sino porque refleja lo que Dios es, que nunca dice, ya me cansé, sino dice, hijo, aunque otra vez caíste, ánimo, levántate, sigue caminando, y no seas tú como el mal siervo, sino aprende a perdonar, como yo perdono siempre.